Buenas tardes a todos. Muchas gracias por compartir una tarde más con nosotros en el ciclo de conferencias con multigestoras. Es nuestra segunda de este año. La anterior había sido sobre ideas de renta fija. Creemos que hay oportunidades de las que hacía tiempo no veíamos en renta fija, pero esta segunda sesión la queremos dedicar a un abanico más amplio de tipos de activos. Entonces vamos a darles 3 ideas de inversión que creemos que son muy interesantes para este momento, para empezar a tomar posiciones, para diversificar también esas ideas de inversión de renta fija que habíamos comentado en la sesión anterior y que entre ellas se complementan entre sí. Como siempre, elegir pues cuál es nuestro perfil de inversión, cuál es el peso que deberíamos de dedicar a cada una de estas ideas de inversión. Es su tarea y deberían de consultarlo con su asesor de inversiones en Renta 4. Pero bueno, aquí tenemos a los gestores y especialistas de producto que nos van a contar más sobre las virtudes de cada una de las ideas y nos van a ayudar también a tomar esas decisiones junto con nuestro asesor financiero. Antonio, te dejo la palabra para que presentes a nuestro panel de invitados. Muchas gracias y disfruten. Pueden realizar cualquier tipo de pregunta que intentaremos contestarlas al final de la sesión. Gracias. Bueno, Toni, pues muchas gracias por la introducción. Y nada, sin dilatarnos mucho más, vamos a comenzar a debatir, ¿no?, sobre estas ideas que funcionan en cualquier entorno y sobre todo en el largo plazo. Tenemos aquí a Nacho Obispo de Morgan Stanley. Bienvenido. Buenas. Nacho. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias a la audiencia de Renta 4 por esta oportunidad. Borja, bienvenido. Borja López Mancisidor, representante de GAMCO en España. ¿Qué tal, Antonio? Muchas gracias por la invitación. Nada, a vosotros siempre. Y Miguel Jiménez, gestor de Renta 4 Nexus. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias y un placer estar aquí. Pues vamos a comenzar, deciros que las 3 estrategias pensamos que son de una calidad altísima y por eso las tenemos seleccionadas desde el Departamento de Gestión de Activos de Renta 4. Vamos a empezar a hablar un poquito del entorno en el que estamos, ¿no?, con muchas incertidumbres que ya venimos arrastrando desde el año pasado. Inflación alta, qué hacen los bancos centrales con ella, si hay recesión, si no hay recesión, si es grande, si es pequeña, etcétera. Y después vamos a entrar de lleno en cada una de las 3 ideas, que son, como bien ha dicho Toni, 3 ideas complementarias, diferentes y que funcionan y pueden funcionar bien en cualquier entorno. Comenzamos contigo, Miguel, si quieres comentarnos un poco cuáles son las perspectivas que tienes para el próximo año, próximos años, dónde ves más riesgos, ¿dónde ves más oportunidades? Bien, bueno, pues por situarnos, yo creo que lo más importante es saber en qué parte del ciclo estamos, ¿no? No sé qué dirán aquí mis colegas, pero yo el mensaje que hay en cuanto a ciclo, esto no tiene nada que ver después con los fondos, y con lo que haga el comportamiento que tengan los diferentes activos. Pero sí que es verdad que, estamos en la última parte del ciclo, o sea, el ciclo económico 94-2000, Estados Unidos, 2002-2008, 2008-2009, 2023. O sea, estamos ya en un ciclo que se ha alargado mucho también con el paréntesis de la pandemia y hay que tener en cuenta esto. Es verdad que la situación hoy, sobre todo en la calle, es bastante buena a nivel de económicamente, o sea, vemos el consumo, vemos la demanda, vemos cómo están los bares, hoteles, etcétera, etcétera, pero yo no extrapolaría, o sea, es decir, que lo que viene son un menor crecimiento, eso sí o sí, eso está claro porque ha habido una subida de tipos de interés y es cuestión de tiempo que esto impacte en la economía, ¿no? ¿Cuánto se va a desacelerar? Bueno, esta es la pregunta del millón, pero yo hay que dar cuenta de los ciclos en los que estamos, no nos equivocemos en qué parte del ciclo estamos. Hubo uno en el 2000, 2007, 2008 y llegamos de 2009 en Estados Unidos, que ya es un ciclo muy, muy alto, hasta 2023. Entonces, si me preguntas, hoy es verdad que la economía todavía está fuerte, pero mi escenario base, lógicamente, es finales del 23-24, es cuando vemos una desaceleración más o menos brusca, ¿no? Lo que hemos tenido en marzo, quizás un aperitivo de lo que puede llegar a pasar, ¿no? Y eso, es importante que el inversor lo tenga asimilado o que sepa un poco que vienen, que ya están en el mercado, pero que las noticias van a ir a peor, por lo menos de forma económica. Tener ahí en cuenta la foto, ¿no?, más amplia de ese ciclo tan alcista que llevamos económicamente en Estados Unidos. Por vuestra parte, Borja, desde GAMCO, no sé si compartes la idea de Miguel o cuáles son los principales riesgos que veis ahora mismo.
Bueno, luego hablaremos de que la estrategia en concreto no atiende mucho a la macro, pero aún así hay una visión macro en la casa que comparte la cautela que yo creo que transmite un poco Miguel, sobre todo con el ojo puesto en la recesión americana. Pero no en la recesión americana como un factor aislado, sino en conjunto con otros factores que son importantes hoy en día. El primero es cómo la masa monetaria se va reduciendo, los bancos centrales ya no inundan de dinero el mercado. En segundo lugar, una inflación que ha resultado ser mucho más pegajosa de lo que todos esperábamos y unas concesiones de crédito cada vez más restrictivas. Bancos cerrando el grifo y prestando menos a familias y a empresas. Ese cóctel implica probablemente mayores subidas de tipos por parte de la FED, tipos de interés más altos, y eso no es una buena noticia para los activos de riesgo particular, véase renta variable, véase renta fija de menor calidad crediticia. Esto se puede explicar de una manera más sencilla en clave de ciclista, porque el año pasado fue un mercado muy duro porque pasamos de unos tipos del 0 al 4, donde tuvimos que subir un puerto que nos costó mucho a todos, y el contexto que estoy transmitiendo un poco implica que sigue siendo necesario pedalear hacia arriba, todavía algo más, y casi lo más importante, que lo normal es que nos mantengamos durante un tiempo más largo a tipos altos de lo que nos gustaría pronosticar. Ese famoso pivotar de subir y bajar el puerto cada vez parece menos probable y todo el mundo sabe que pedalear en altura es más complicado que cuando los tipos son más bajos. Muchas gracias, Borja. Nacho, por vuestra parte, pasa un poco parecido con Borja, que a la estrategia no afecta tanto vuestra visión macro, pero sí que no quería dejar de preguntarte si hay algunos riesgos que preocupen especialmente a los gestores, o si después de más 2022 son más optimistas, ven valoraciones más atractivas, mejores oportunidades para el futuro. Sí, por nuestro lado, dentro de la casa hay un poco de divergencia cuando hablas con los distintos gestores. Hay principalmente dos, un lado un poco más negativo y otro que encuentra algunas razones para ser un poco más optimistas, pero la preocupación principal está por el lado de los beneficios, ¿no? Si volvemos atrás o si hubiésemos tenido esta charla en diciembre de 2021, noviembre de 2021, en ese momento había dos pilares que nos preocupaban los múltiplos y nos preocupaban los beneficios. Pasó el 2022, vimos esa corrección de mercado que vino dada principalmente por el lado del precio, no por el lado de los beneficios. O sea, vimos una compresión de múltiplo. Y entonces las nubes esas que teníamos en cuanto al lado de múltiplos, pues se relajaron un poco más. Y ahora lo que nos preocupa es esa segunda incógnita que teníamos encima de la mesa, que son los beneficios, ¿no? El lado un poco más, bueno, aquí por ejemplo el estratega de renta variable americana de la parte de research de Morgan Stanley también comparte esa idea, lleva meses ya hablando de esa desaceleración fuerte por el lado de los beneficios. Hay varias personas dentro de la casa que están con esos argumentos, y desde el lado más positivo la gente que dice que, bueno, que eso ya está en precio, ¿no? Que el mercado ya descuenta esa desaceleración de beneficios, que el consenso para el primer trimestre descuenta esa caída del 8,3% en beneficios. Y puede que ya esté en precio, entonces podemos ver todavía o ser más optimista por ese lado. La verdad, el escenario base o lo que piensa la gran mayoría es ese primer caso, ¿no? Esa desaceleración de beneficios, por estar preocupado porque los márgenes de las compañías están en máximos. Estamos preocupados porque casi todas las compañías han sido capaces de subir precios, ¿no? Cuando todo el mundo habla de inflación, cuando salimos a la calle y todos suben precios, es fácil subir precios. Pero bueno, si ese ruido inflacionista se calma un poco, vamos a ver qué compañías son capaces y cuáles no de mantener ese poder de fijar precios a lo largo del tiempo, y es donde, bueno, vamos a estar más selectivos. Fenomenal, Nacho. Nada, pues compartimos, ¿no?, más o menos toda la visión de que el ciclo ya está, ¿no?, un poquito agotado, pero sigue habiendo oportunidades y sitios donde invertir. Así que vamos a entrar un poco en ello en cada uno de los fondos. Miguel, por tu parte, Renta 4 Nexus, ¿cuál es la filosofía de inversión? ¿Dónde estás invirtiendo ahora? ¿En qué te basas? ¿A qué activos compra el fondo primero? ¿Y en qué te basas, pues, para incrementar o reducir la parte de renta variable, por ejemplo? Bueno, es un fondo muy flexible, ¿no? Que lanzamos ya en 2011. Lanzamos primero Pegasus, este es un poco el hermano mayor de Pegasus. Pegasus para inversores más conservadores. Después lanzamos Nexus, que para inversores algo más moderado, ¿no? Con un componente
de exposición a bolsa variable, pero que en media ha estado en el 25%. Puede estar al 50%, puede estar al 0%. Es verdad que es muy flexible, por eso también lo importante de explicar a los inversores que tienen que saber, lógicamente, qué nivel de riesgo está el fondo, ¿no? Entonces, podemos invertir en todo tipo de activos. Esta flexibilidad yo creo que es fundamental a la hora de lograr mejores rentabilidades, porque no tienes por qué estar seleccionando un activo si no crees en él, ¿no? Por ejemplo, la cartera hoy no tiene nada que ver del fondo lo que tenía hace un año o hace dos, ¿vale? Y esto es un poco la buena noticia, ¿no? Hemos hablado un poco de la mala noticia, vamos a empezar por ahí, pero para que alguien no desconecte bien, pues que después hay una parte de buena noticia, y diría que todavía mejor que lo que vemos. O sea, una cosa es que la economía vaya para abajo y otra cosa es que digamos que es un momento muy bueno para invertir, ¿no? ¿Cómo casa esto? Bueno, pues casa de la siguiente forma, y es que hoy los tipos van hacia el 4%, ¿no? Entonces, antes cuando decía la cartera del Nexus ha tenido relativamente poca renta fija porque llevamos, no un año o dos, llevamos prácticamente una década con tipos cero. O sea, llevamos sudando para intentar conseguir rentabilidad para los partícipes. Ha sido bastante complicado y por eso se decía, no, la única forma de tener rentabilidad es bolsa. Bueno, esto ha sido así los últimos 10 años. Bueno, pues ya desde el último año, ahora no es así, ahora tenemos varias alternativas. Ahora no tenemos que pensar si compramos una acción de Celnex o un bono. Cuando el bono nos da un 5, oye, pues un 5% anual, hay que empezar a valorarlo, ¿no? Entonces, esto es la parte importante y por la que hoy estamos muy positivos y por lo que hoy hacemos cierto llamamiento a los inversores de, oye, ya no estoy hablando de un tema de bolsa, estoy hablando de un tema de renta fija, estoy hablando de un préstamo, ¿vale? Y oye, ese préstamo que te daba un 0 o un 1, pues te dan desde un 3%, si es deuda pública alemana, activo seguro a muy corto plazo, hasta un 4, hasta un 5, si nos vamos a Celnex, si nos vamos a algo más de plazo y depende un poco el riesgo, tenemos una rentabilidad de un 6-7% anual, de tal forma que la cartera de Nexus hoy tiene un 5,5% de rentabilidad en la parte de renta fija implícita, ¿bien? Es decir, ¿va a lograr un 5,5% en esa cartera? Sí. No mañana, pero a lo largo del tiempo, 5% anual tiene que lograrlo, a no ser que haya un default. O sea, si hemos cogido algún emisor que ha quebrado, es otro juego diferente, es verdad que no tendremos esto. Pero una cartera bastante moderada, te digo que te da unos niveles de rentabilidad y por eso es muy importante que, a pesar de que incorporamos malas noticias en el análisis de inversión, hoy es un buen momento para invertir. Y renta fija, que no pesaba nada en Nexus, hoy es un 70%. Llevamos sin tener un 70% en renta fija, no sé, yo creo que 2011, 2012, con la crisis periférica, igual estamos en niveles, pero en los últimos 10 años no hemos tenido ese porcentaje. Y es un porcentaje porque estamos muy tranquilos. Aquí no estamos diciendo que la bolsa, que Telefónica vale 2, 4, 6, que siempre te puedes equivocar más en bolsa, que el ciclo económico, no. Aquí estamos hablando de un préstamo a Telefónica, de un préstamo a Volkswagen, de un préstamo a, no sé, la que sea, Uber. Y uno te da un 3, otro un 5 y otro un 7, anual. Entonces es bastante mayor visibilidad y creo que mayor tranquilidad. Y ahí está un poco la clave que hay que explicar en estos eventos, creo yo. Yo creo que queda claro, ¿no? Que aparte de la macro, o sea, el entorno de mercado, pues que siempre hay oportunidades. De un fondo mixto pasamos, Borja, a un fondo más diferente, ¿no? Retorno absoluto, inversión alternativa. Luego hablamos un poco de lo que ha comentado Miguel de los tipos de interés, pero primero preséntanos a Gamco Merger Arbitrage, que ya por el nombre, ¿no? Fusiones y adquisiciones. Ya sabemos un poco de qué va a ir la estrategia. Eso es. Bueno, el fondo de Gamco lleva 38 años haciendo solo una cosa y es la misma, y es arbitrar fusiones y adquisiciones. Y lo primero es explicar en qué consiste esto, ¿no? Porque casi toda operación corporativa tiene un esquema similar. Y es una compañía cotizada que está cotizando a 80 euros, por ejemplo, alcanza un acuerdo o recibe una propuesta para vender su empresa. Y el comprador está dispuesto a pagarle 100, porque tiene que convencerle, tiene que pagar una prima sobre el precio, ¿no?, el que está cotizando. Cuando esto llega al mercado vía rumorología o vía ya un acuerdo en firme, lo normal es que esta compañía vuele en bolsa hacia los 100 euros de objetivo, pero nunca va a llegar a los 100 euros, siempre se va a quedar a una distancia prudencial. Arbitrar una fusión o una adquisición consiste en intentar capturar ese descuento. Y ese descuento se justifica porque hay una incógnita de que esa operación se lleve adelante. Porque tendrá que haber una serie de incertidumbres del tipo los reguladores aprobándola, los accionistas votando a favor, el comprador si tenía que financiarse asegurando esa financiación. Hay cierta incertidumbre de si esto no se lleva a cabo, no me darán 100 por mi acción. Y
el fondo que se dedica a arbitrar lo que hace básicamente es ir cosechando estos descuentos. El fondo de GAMCO tiene siempre en cartera unas 50-60 operaciones corporativas donde vamos cosechando y capturando estos descuentos, y una vez que se consolidan reinvertimos en otra operación corporativa. De manera que a lo largo del año pasan unas 300 operaciones en cartera, donde lo que intentamos es ir capturando pequeños descuentos, aparentemente no tan atractivos, del 3, 4 o 5%, pero que si pensamos en el concepto de cómo vamos rotando la cartera, esa operación corporativa que me dio un 3 el primer trimestre se reinvirtió en una segunda que me dio otro 4 y así sucesivamente para intentar construir buenos retornos anualizados. Para hacer esto bien hay que tener cierto expertise y pericia, porque hay que evitar, por ejemplo, las manzanas podridas, esas operaciones corporativas que no salen adelante, que además suelen ser las que parecen más jugosas, porque cuanto más complicada sea una operación, mayor debe ser su recompensa en forma de descuento. Entre eso y en cómo saber ir construyendo la posición estará la clave de intentar conseguir, vuelvo al principio, un retorno descorrelacionado. De eso trata una inversión de retorno absoluto, de gestión alternativa. Este es un fondo de claro perfil conservador, en base a la volatilidad que suele consumir, que es del 3 al 4%, y también en base a su objetivo de rentabilidad, que suele ser del activo libre de riesgo más un 3 o un 4% anual. Creo que ha quedado claro cómo invierte GAMCO, luego seguimos andando un poquito más en el fondo. Nacho, por tu parte, Morgan Stanley, Global Brands, ¿en qué invierte el fondo? ¿Cuál es su filosofía? ¿No? Global Brands, pues de nuevo, marcas globales, ¿qué nos dice el nombre? ¿Qué hacen? ¿Qué sectores se encuentran típicamente oportunidades? Y si esto ha cambiado a lo largo del tiempo, porque es un fondo que me consta que tiene también un largo histórico. Eso es. Sí, bueno, Global Brands, Morgan Stanley Global Brands, es uno de los fondos más históricos que tenemos en nuestra gestora. Lo gestionamos desde el año 1996. Y lo que hacemos es buscar compañías de alta calidad a nivel global. Invertimos en compañías que para nosotros cuenten con activos intangibles difíciles de replicar. Eso puede ser una marca, como decías, pero también puede ser una patente, puede ser una red de distribución. Que ese activo intangible te genere barreras de entrada para tu competencia. A la vez, buscamos que ese tipo de compañías tenga poder de fijación de precios. Muy interesante en el entorno que comentamos de inflación. Si te suben los costes productivos, que tú seas capaz de trasladar ese incremento de costes productivos a tu consumidor final y te sigan comprando ese producto. Compañías con baja deuda, compañías con poca necesidad de capital, que no necesiten mucho CAPEX para funcionar. Y en general son compañías que generan un flujo de caja muy atractivo, ¿no? Y muy importante, también porque somos inversores a largo plazo y no rotamos mucho la cartera, sino que si compramos una compañía es para tenerla muchos años en cartera, que tengan equipos directivos sólidos, ¿no? Potentes, y estamos muy cerca de esos equipos directivos. Esto suena muy fácil, pero no es tan fácil encontrar calidad. De las 1.500 compañías que hay en el índice global de renta variable, en el MSCI World, únicamente 200 cumplen con los estrictos criterios de calidad del equipo que gestiona el Global Brands. Y de esas 200 compañías incorporamos en cartera entre 25 y 40 compañías que creemos que tienen la mayor calidad en todo el mundo. Es una cartera de mucha convicción. Realmente únicamente tenemos entre 25 y 40 compañías de todo el universo de renta variable global, de lo que pensamos que es las compañías de mayor calidad, ¿no? Por lo tanto, está jugando también ese factor de calidad en carteras, que creemos que es un factor a considerar en este entorno, teniendo en cuenta mi primera pregunta, que hablábamos de esa desaceleración de beneficios. Creemos que bueno, la calidad tiene sentido porque más que nada tienes mucha visibilidad de beneficios. Y bueno, dentro de los sectores, que era también la pregunta que me hacías, el 80% de la cartera más o menos la tenemos en 3 sectores, en lo que es software como servicios, software y servicios de tecnología, en la parte de salud y en la parte de consumo básico. Entonces, realmente esos son 3 focos interesantes donde estamos encontrando compañías de calidad a nivel global. Si quieres, luego podemos entrar con más en esas detalles. ventajas competitivas, ¿no?, que buscan los gestores. Yo creo que habéis presentado bien las estrategias, yo creo que ha quedado todo muy claro, pero vamos a andar un poquito más. Miguel, nos has puesto algunos ejemplos en renta fija y de cómo, bueno, se ha cambiado el panorama y eso mejora la rentabilidad esperada, ¿no?, a futuro.
¿cómo eliges un bono o cómo eliges una acción para tener en cartera de renta variable? ¿Qué criterios usas? Bueno, el análisis es un poco diferente. Es verdad que el poder analizar una compañía desde diferentes puntos de vista está muy bien. O sea, tú puedes operar Celnex, puedes coger lo que es la acción, pero puedes coger desde un punto de vista del bono. Si tiene un híbrido también. O sea que al final eso te da una perspectiva muy importante y al final, viendo la rentabilidad y riesgo de cada activo, puedes decir, oye, prefiero este que a otro, ¿no? Hay compañías que tenemos en cartera, o hay bonos, mejor dicho, que tenemos en cartera que nunca tendríamos acciones de esa compañía. Bien, porque el análisis es un poco diferente. Bien, hay compañías que nos gustan más, modelos de negocio que no nos gustan, no seríamos accionistas, no montaríamos un negocio, al final ser accionista vas de la mano, no estaríamos en estos negocios, pero oye, desde el punto de vista de bono es diferente. Bono estamos hablando de si quiebra o no quiebra. Entonces estamos hablando de cosas diferentes, ¿no? Entonces, bueno, es un poco el análisis, digamos que ya digo, que vamos haciendo, segmentando siempre. Lo que es un préstamo no tiene nada que ver con lo que es una acción. Una acción es un negocio, tengo que ver otra serie de cosas, ¿no? Sin duda alguna, el análisis que tiene más incertidumbre, más profundidad, tiene que ser el de renta variable, ¿no? Al final, le digo, que quiebra una compañía, tienes que hacer un análisis muy importante, lógicamente, pero saber cómo esta compañía va a estar dentro de 5 años, y estoy hablando de una acción, pues esto ya es más complicado, ¿no? En línea con lo que dice el compañero, que nosotros también de hace tiempo en Renta 4 Gestora pues hemos dicho que lógicamente nuestra inversión se basa en la calidad de renta variable, que hay otras gestoras que hablan de value y value y no value. Nosotros creo que es un debate que está más corrompido, pero que al final para invertir yo creo que tienes que estar en las mejores compañías. Otra cosa es que es difícil saber las mejores compañías, pero al final si tú ves una compañía, qué barrera de entrada, qué competencia hay, no sé, pongo un ejemplo muy claro que era mirando, ¿no? Para que bueno, la gente que nos esté escuchando lo mire, ¿no? Intuitive Surgical es una compañía de robótica dentro del sector salud, digo porque ayer justo salió una noticia, está en los telediarios. Bueno, pues es una compañía que al final es muy interesante. ¿En qué sentido? ¿Sabemos que las operaciones cada vez se van a hacer con robots? Sí, eso es claro, o sea, está claro que es una tendencia clarísima. Nos dejamos de operar a mano abierta, sino que ahora un robot te lo hace, con lo cual es un mercado que está creciendo de forma brutal. Tenemos una compañía que tiene el 90% de cuota de mercado. La competencia está 5 o 7 años por detrás. Estas son las compañías buenas, es difícil saberlo, pero estas son las compañías buenas. Y además esta compañía, cada vez que se hace una operación, los utensilios que se utilizan también los factura ella, con lo cual es un poco el modelo de la maquinilla de afeitar, que la maquinilla te cuesta 15, pero después cada maquinilla, o sea, de cada recambio te suele costar, con lo cual es el negocio fantástico, ¿no? Y después, lógicamente, nunca la vas a conseguir barata, o sea, que nadie me hable de un PER y que está vencido, no está, pero estas compañías suelen estar cada vez más caras, ¿no? Entonces, un poco nuestro enfoque va por ahí, y yo creo que para invertir, fuera que siempre hay modas, que hay un año que peor y demás, a largo plazo, donde hay que estar invertidos, y lo que estamos utilizando nosotros en Renta 4 es intentar detectar esto, que no es fácil, que es la gran mayoría del trabajo. Es decir, que no, esto no es mirar la pantalla, comprar a 10 y vender a 12, no, la gran mayoría de nuestro trabajo es echarle horas y ver si la barrera de entrada de hoy es suficientemente fuerte para seguir mantenerla, ¿no? Y esto es un poco lo que hacemos en Renta 4. Es verdad que en Nexus, si me preguntas, y alguna vez lo he dicho, junto a esto que es la base de la cartera, intentamos darle un toque un poquito doméstico. Hay ciertas compañías domésticas a las que no llegan muchos grandes fondos porque no la conocen y que estamos muy cerca. Y ahí tenemos cierta ventaja competitiva, aunque solo sea porque vemos al director financiero cada 3 meses. Entonces, esa sensibilidad que te da el equipo gestor, que ya sabes cuándo viene de una forma u otra, pues lógicamente no la tengo en Intuitive Surgical, que es compañía americana, que al final hace la conference call y que no tienes ese grado de control, ¿no? Entonces, bueno, si me preguntas dónde nos gustaría estar, nos basamos en calidad, compañías globales, eso es la parte más importante. Un pequeño toque es, ahí hay unas cuantas compañías pequeñas, un poquito olvidadas por el mercado, creo que con mucho potencial y que ahí tenemos cierta ventaja competitiva, con lo cual no está mal tener una parte pequeña de la cartera en eso. Creo que es el mejor mix que podemos tener para los inversores de Renta 4. En la renta variable, apostando de nuevo por calidad. Borja, GAM Commercial Arbitrage, una pregunta que yo creo que seguramente gente que nos está viendo se lo pregunta. Ha comentado antes Miguel la subida de rentabilidades de los bonos de renta fija. ¿Esto hace menos atractiva la estrategia
de GAMCO porque puedas obtener una yield del 3% invirtiendo en bonos de gobiernos o es una opinión errónea esta? Bueno, esa pregunta no va solo para GAMCO, creo que va en general para cualquier estrategia de retorno absoluto. Sí. Creo que la respuesta adecuada es, si uno encuentra una estrategia que es capaz de generar retornos de una manera consistente y sobre todo descorrelacionada o ajena a los mercados financieros, a cómo lo hacen los bonos y las acciones, una estrategia así siempre tiene sentido en cartera, independientemente de lo optimista o pesimista que sea el mercado con los bonos o con las acciones, porque el problema que tenemos a la hora de invertir es que el concepto de la diversificación, que todos tenemos muy interiorizado, sé que tengo que construir una cartera con diferentes estrategias que se comporten de manera distinta, luego en la práctica muchas veces cuando nos fallan todas a la vez, porque los mercados financieros cada vez se correlacionan más. 2022 fue un ejemplo fantástico, fantásticamente malo, de cómo la renta variable y la renta fija, por una gran correlación, hicieron que casi todas las estrategias diesen una rentabilidad negativa el año pasado. El punto no es que GAMCO tuviese una rentabilidad positiva el año pasado, el punto es que si una estrategia ha encontrado un proceso repetible donde obtener unos retornos consistentes, yo la consistencia, en términos de GAMCO, la llamo que si se lleva gestionando una estrategia 457 meses, esos son 38 años, el 82% de los meses le hemos metido una moneda a la hucha, con rentabilidad positiva. Cada cliente tendrá un perfil de riesgo distinto, pero hay que entender si una línea en la cartera con este perfil tiene o no sentido. Porque estoy de acuerdo con Miguel en que la renta fija ofrece oportunidades muy atractivas hoy en día. Ojo, algunas de ellas porque hemos sufrido tanto en valoración que estamos comprando o tenemos activos con descuento atractivo. Pero probablemente en mayor o menor medida, gran parte de los espacios que hay en la renta fija comparten una visión sobre cómo se van a comportar las curvas y los tipos de interés, cómo se va a comportar la economía y en este caso esto trata más de vamos a buscar operaciones de money, vamos a intentar analizar bien por qué pensamos que estas salen adelante e ir obteniendo retornos con los que complementar la calidad en renta variable, las oportunidades en renta fija y otros activos financieros. Perfecto, Borja. Muy bien explicado. Nacho, por parte de Morgan Stanley Global Brands, ya nos has contado dónde encuentran los gestores esos activos intangibles que buscan, ¿no? Consumo básico, salud, software. ¿En qué entorno, pasando al comportamiento del fondo, en qué entorno se comporta mejor? Hablemos de periodos o de situaciones económicas pues de fin de ciclo o incertidumbre. ¿Hay algún sesgo particular que tenga el fondo en el que se tenga un comportamiento mejor respecto a la competencia? Evidentemente es renta variable, ¿no? Pero respecto a otros fondos de la competencia, respecto a los índices de referencia. Sí, es renta variable global de alta calidad. Que tiene una característica, bueno, lo bueno que como tenemos histórico, como lo gestionamos la estrategia del 96, en el 2000 en la SICAV de Luxemburgo, lo que hemos visto es que tiene un perfil de rentabilidades asimétrico. ¿Qué quiero decir? Que acompaña al mercado en momentos alcistas y se comporta mejor en momentos de correcciones, ¿no? Ha acompañado históricamente el 80 y tanto % de los mercados alcistas o de los meses alcistas de mercado y únicamente el 57% de los meses bajistas, ¿no? Esa es una característica interesante porque es renta variable, porque estamos invirtiendo en bolsa, pero es ese sector de más calidad, ese sector que creemos que bueno, puede tener sentido en una parte más central de una cartera y luego ya le das tú tus propios sesgos, ¿no? A esa cartera. Pero también sobre esto, sobre la simetría, sobre esos momentos en los que se comporta mejor, yo creo que la característica o el momento en que mejor saca pecho el fondo, sobre todo frente al índice de referencia, es el momento de desaceleración de beneficios. Y eso lo vimos en el 2008, por ejemplo. Durante la gran crisis financiera, lo que vivimos fue, hasta el verano de 2008, cayó el índice de renta variable global. ¿Por qué? Porque hubo un de-rating, ¿no? Cayó ese múltiplo, los beneficios seguían siendo alcistas, ¿no? ¿Qué pasó a partir del verano de 2008? A partir del verano de 2008, ahí vimos esa desaceleración de beneficios. Y cuando vimos esa desaceleración de beneficios es cuando este tipo de fondos, esta calidad, el mercado valora a estas compañías de calidad que tienen visibilidad de beneficios, que logran mantener los beneficios estables a lo largo de los distintos ciclos y las remunera, y ahí es cuando la performance en relativo, la rentabilidad en relativo es superior, ¿no? ¿Qué vivimos el año pasado, en 2022? Pues similar, vimos ese de de-rating, todavía los beneficios siguen siendo robustos,
creemos que si entramos en esa desaceleración de beneficios es un entorno donde el mercado debería valorar estas compañías de calidad, ¿no? Que resistan, lógicamente, esa calidad, ¿no? Que sus ventas, por ejemplo, el sector salud, lógicamente resistan mejor que en otros. Yo creo que está todo más o menos dicho, pero por reincidir un poco, y bueno, una pregunta un poco diferente. Miguel, ¿crees que es buen momento para invertir, pero en concreto en el fondo? Y luego, pues si quieres concluir, dar un pequeño resumen, ¿no?, del posicionamiento. Sí, vamos a ver, creemos que sí, pero por lo que he dicho antes, por los tipos de interés. Es que esto tampoco hay que ser licenciado en Harvard. O sea, al final los tipos de interés han sido una década a cero, nos lo hemos visto muy complicado para sacar rentabilidad. Nexus ha sacado rentabilidad, que llevan 40 y tantos desde que empezó, con lo cual es una rentabilidad del 3 y algo neto anual, fondo moderado. Bueno, esperamos lograr mayor rentabilidad en los próximos años, de luego, si los tipos siguen así. Y ahora el problema es que nos encontramos una cartera muy cómoda, ¿no? Que un bono de Indra nos da por encima del 5, que Celne nos da por encima del 5, Merlin 4,5. Bueno, esto hay una parte de deuda pública que nos da un 3, hay otra parte que nos da un 7. Entonces, tener una rentabilidad, pues yo sé que ahora mismo hay letras, depósitos de luego no está pagando nada, pero a qué inversor no le gusta tener un préstamo Indra donde el principal accionista es el Estado al 5,5, ¿no? Pues así hacemos una cartera con 70 posiciones, 60, y esto ahora implica que es el 70% del fondo. Entonces estamos bastante confortable con esta parte del fondo y es cuestión de tiempo que la rentabilidad vaya, ¿no?, para arriba, ¿no? Aprovecho a decir, y esto sí que es interesante, claro, pero dice aquí, nos sabrán los inversores, y oye, aquí nos estoy diciendo que es muy importante la renta fija, pero el año pasado caídas en todos los fondos, del más conservador al que no. Y eso también hay que explicarlo, porque ahora que este movimiento de subida de tipo de interés ha hecho una revaluación de los bonos, y por eso ahora mismo es muy interesante invertir en renta fija, porque tenemos préstamos al descuento. O sea, el préstamo de Indra al bono, que lo valorábamos hace año y medio a 100, pues hoy se valora a 92. Es el mismo préstamo. No va a pagar 100 a vencimiento, es un préstamo con vencimiento 4 años. A no ser que quiebre, no va a pagar. Lo único que ahora, en vez de tener a 100 y cobrábamos nuestro cupón del 3%, ahora lo estamos comprando con descuento a 92. Y esto es lo que está en las carteras. Entonces, por eso creemos que lógicamente es muy buen momento para invertir con este componente conservador, sabiendo, ya digo, que hay un escenario complicado, incluso económico, pero incluso aún así pensamos que esto nos da lógicamente bastante solidez. Pues podemos afinar un poco más en qué es más interesante, es invertir deuda pública todo, invertir al 6% en algo que tenga un poquito de riesgo, pero estamos hablando anual. O sea, yo creo que los inversores, cuando ven su cuenta corriente con la cantidad de liquidez que hay al cero, creemos que es un error. Lo hemos dicho en el pasado mucho tiempo, es decir, la forma de aumentar nuestro patrimonio es estar invertidos. Lo que pasa es que esto que decíamos era complicado porque teníamos tipos cero en los últimos años. Pero yo cuando miro Pegasus o miro Nexus, que habremos acertado, habremos comprado a 10 y hemos vendido a 15. Bien, alguna vez sí que hemos hecho esto, pero la mayoría de la rentabilidad que hemos sacado ha sido por estar invertido, por cobrar los dividendos o cupones. Entonces, hoy que nos encontramos con una ventana francamente buena, que además yo creo que no se va a repetir mucho, es decir, ahí entra cada uno, yo es que soy un poco negativo, incluso sobre Europa, sobre las perspectivas de Europa, sobre el crecimiento potencial de la economía europea, o sea que al 4 de tipos que nos vamos está muy bien, pero que no aguanta durante mucho tiempo tipos así, con lo cual no va a estar, creo que mucho tiempo los tipos al 4 o al 3 y mucho, bajo mi punto de vista, ya depende de cada uno, pues hay que aprovechar estos tipos de interés para un ahorrador y para que los próximos años tenga con relativamente seguridad préstamos. Ya después hablamos de bolsa, si queréis, oye, bolsa, más incertidumbre, hay que tener menos o más. Pero desde ese punto de vista, y sabiendo lo que hay en el fondo y por qué el fondo el año pasado pues cayó, como el resto, simplemente porque la evaluación de la renta fija tiene un menor valor, pues yo por eso digo que es interesante en estos momentos invertir, y con una TIR media en la cartera del 5,5, estamos muy, muy confortables. Desde luego. Que no hacerlo además es perder poder adquisitivo. Borja, GAMCO Merger Arbitrage, ¿qué encaje tiene en las carteras? ¿Qué aporta una cartera tradicional que tenga un cliente con fondos de renta fija, fondos de renta variable? Te lo caso con la perspectiva para el año en el corto plazo, ¿no? Porque por lo poco que hemos explicado hoy de la estrategia, seguro que los inversores ya están pensando que aquí hay dos factores importantes. Uno, cuánta actividad corporativa hay,
cuántas operaciones hay en las que yo puedo invertir, y segundo, cómo es esa recompensa o descuento que nosotros queremos ir cosechando o capturando. Vamos a empezar por la parte de ese descuento o la recompensa que queremos ir arbitrando o capturando. En casi todos los casos, esa es una cuestión idiosincrática de la operación en sí, porque cuanto más arriesgada sea, te deberá ofrecer un mayor descuento. Cuanto más tiempo se estime que va a conseguir o va a tener que necesitar para obtener todas las aprobaciones, más tendrá que recompensar, pero hay un factor común a todas las operaciones de M&A del mundo, que es el activo sin riesgo, el tipo de interés, por un principio tan sencillo como el coste de oportunidad. Si a mí el Tesoro americano me está ofreciendo un 3 o un 4% en lo que se considera un activo sin riesgo, el mercado, que es inteligente, en mi operación corporativa que queremos arbitrar, deberá ofrecernos ese 4 más toda la incertidumbre de la operación. Eso significa que las operaciones de fusiones y adquisiciones tienen un componente flotante. Cuanto más altos son los tipos de interés, más amplios son los descuentos y, por lo tanto, más rentabilidad debemos exigir al equipo gestor. Si hoy cogemos nuestra cartera y le hacemos una radiografía, el descuento medio de cada compañía en cartera que va a ser comprada respecto al precio objetivo es del 5%, pero la estimación media es que en 6 meses le hemos dado la vuelta a toda la cartera, porque las operaciones han salido adelante y hemos reinvertido ese capital. Eso significa que en términos brutos, el descuento que intentamos capturar este año es casi más cercano al doble dígito que al 5. El segundo factor del que hablaba antes, además del descuento, es el de la actividad corporativa. ¿Cuántas operaciones hay de M&A en el mundo, de fusiones y adquisiciones? Es cierto que los niveles han caído respecto a 2022, pero sigue siendo inmensa la actividad corporativa. Y esto es algo lógico. En un mundo cada vez más complejo, donde la innovación es más necesaria en una empresa, la flexibilidad para adaptarse a los cambios del mercado y del consumidor, donde hay grandes factores como la desglobalización, la geopolítica y un crecimiento, como comentaba Miguel, que cada vez se estrecha o se reduce. El crecimiento inorgánico, crecer comprando algo, incorporando algo a mi compañía, es una solución extraordinaria, porque me trae una patente o una nueva tecnología, porque me abre de golpe un mercado en el que yo no estoy, y se da la situación de que hay muchas compañías, sobre todo las grandes, que tienen las cajas llenas de liquidez. En ese tipo de compañías estamos viendo muchísima actividad, que si Microsoft compra LinkedIn hace unos años, que si ahora compra una de videojuegos, hay un montón de operaciones. Conocemos muy pocas porque las operaciones grandes que aparecen en expansión el fin de semana son las más globales y las que se exponen a más riesgos regulatorios, pero el mercado americano, por ejemplo, donde opera GAMCO, la gestora, tiene una base empresarial de compañías medianas y pequeñas, donde pasan 2 de cada 3 operaciones corporativas en el mundo, que son prácticamente integraciones verticales, sin lío de competencia, y donde nosotros sacamos chispas de pequeños descuentos que ir anualizando. Nacho, Global Brands, renta variable. ¿Por qué tener Global Brands en la parte de renta variable? ¿Qué aporta y qué oportunidades, o sea, cómo de positivos sois con el devenir del fondo para los próximos años con la cartera actual? Creo que es un fondo, bueno, siempre hablamos de un fondo de armario, ¿no? Esos fondos para tener en cartera por esas cualidades de calidad que tienen, ¿no? Pero además le podemos sumar en este momento ese factor más, bueno, que en este momento puede tener un sentido más táctico, tener el fondo en cartera, sobre todo por ese comportamiento que ha ofrecido históricamente más defensivo en esos momentos más complicados, sobre todo en desaceleración de beneficios que hablábamos antes, ¿no? El equipo gestor está muy cómodo con la cartera, sobre todo lo ves a la hora de la rotación que tiene. Vosotros seguís muy cerca la cartera, está disponible públicamente y veis que trimestre a trimestre no cambian mucho las posiciones. Tenemos posiciones en cartera que han estado 15, 20 años en la cartera. ¿Por qué? Porque buscamos esa bola de nieve que va creciendo, ¿no? Esas compañías no son las compañías, podemos decir, más sexys del mercado, de la última tecnología, sino que son compañías que las entendemos muy bien, que tienen visibilidad de beneficios, que van creciendo poco a poco cada año, ¿no? Compañías a las que normalmente le damos ingresos recurrentemente, compañías en las que estamos en contacto todos los días con ellas. Estamos hablando de Microsoft, estamos hablando de SAP, estamos hablando
de Procter & Gamble dentro de la parte de consumo, otras compañías en el sector salud, ¿no? Compañías que tienen ingresos muy recurrentes y eso lo que te da es una estabilidad y una visibilidad que creo que es atractiva para muchos inversores, ¿no? Acertar el momento de entrada y salida en renta variable es muy complicado. Probablemente nos terminemos equivocando. Creo que tiene más sentido ese mantenernos invertido que comentabas tú antes en el largo plazo, ¿no? Alinearnos con esos equipos gestores que también las remuneran a largo plazo, que es algo interesante, y donde estamos cómodos. Muchísimas gracias a los tres. Yo creo que tanto la estrategia fondo mixto Nexus, el retorno absoluto, GAMCO Merger Arbitrage como renta variable Morgan Stanley Global Brands han quedado bastante claras, pero por si no han quedado claras, pues nos podéis hacer las preguntas que queráis ahora, ya sea dirigidas directamente a algún fondo en concreto o simplemente para saber qué opinamos aquí en la mesa. Así que nada. Bueno, un poco volviendo a 2022, un año tan difícil de olvidar, si podéis explicar un poco el comportamiento que tuvieron vuestros fondos y bueno, y dar algún motivo del porqué de ese performance. Bueno, es una pregunta que se puede extender mucho, así que ser breves, por favor. Bueno, básicamente, en el Nexus fueron -9, yo creo que ha sido el peor año desde que empezamos, pero ya digo que es un tema de renta fija, claramente. O sea, fíjate, tenemos inversiones en renta fija, el bono de Indra que estaba a 100, pues hoy está cotizando a 92, y eso te explica el 80% de la caída, que ya está recuperada en un 70% en lo que llevamos de año, ¿no? Entonces hay un tema ahí de renta fija bastante claro. Es verdad que renta variable también, por ser honesto, en la renta variable el año pasado, sobre todo el Nasdaq, y nosotros tenemos compañía de tecnología, mejores compañías, no nos vamos a esconder, pues el año pasado pues no funcionaron alguna vez bien y bueno, pues le penalizaron, igual que este año digo que están en el camino contrario. En el caso de GAMCO, el fondo subió en su clase en dólares un 2,5 y para el inversor en euros que cubre la divisa para eliminar ese riesgo, pues el fondo subió un 0,5 porque el año pasado cubrir la divisa era un efecto costoso y la rentabilidad positiva solo se explica con todo lo que hemos comentado hoy de la descorrelación de las operaciones con los mercados financieros. Por el lado del Morgan Stanley Global Brands, se comportó en línea con el índice, algo que realmente es bueno si tenemos en cuenta que no teníamos esos sectores que mejor comportamiento tuvieron, ¿no? Es un fondo que nunca ha tenido ni creemos que vaya a tener sectores como puede ser energía, sectores como puede ser inmobiliario, materiales, esos sectores que necesitas al final apalancamiento para funcionar, que dependes del precio de las materias primas, que necesitas mucho CAPEX para funcionar. No es el tipo de compañías de alta calidad que pensamos que vayan a funcionar. Y como dijimos antes, fue un año de de-rating, ¿no? Un tema de múltiplos que no es el entorno, el mejor entorno, y aún así se comportó en línea con el índice, batiéndolo por unos puntos básicos. Y bueno, volviendo un poco a los ciclos económicos que habéis comentado y en el ciclo que nos encontramos ahora, yo creo que ya lo habéis explicado bastante bien, pero para aclarar la duda de un usuario, ¿vuestros fondos tienen cabida en cualquier ciclo económico? Bueno, desde luego el Nexus sí, porque es mixto. Entonces, al ser mixto, de hecho lo que hemos hecho es bajar renta variable, subir mucha renta fija. Hoy tiene mucha deuda pública, que probablemente en un escenario de recesión probablemente sea el mejor activo que tener. No hemos tenido nunca en 10 años. Hoy la primera posición del fondo es deuda pública. Entonces, yo digo que sí. Bueno, respecto a GAMCO, si hablamos en términos brutos de comisiones, porque hay diferentes clases, el fondo ha dado una rentabilidad positiva en 36 de los 37 años que lleva gestionándose. Entonces, creo que a lo largo del ciclo habrá momentos mejores y peores, pero la respuesta creo que sí. Y por el lado de Global Brands, buscar esos compounders, ¿no? Esa bola de nieve. Creemos que estar invertidos a lo largo del ciclo tiene sentido y que dentro de todo lo que es renta variable y la calidad es la que creemos un factor que se puede comportar más o menos estable a lo largo de los distintos ciclos económicos. Sí, de hecho, o sea, los fondos que hemos traído para exponerlos los buscamos un poco con esta idea, ¿no? De fondos en los que estar invertido a largo plazo, sea cual sean las circunstancias, puedan comportarse bien. Bueno, muchas gracias a todos y no hay más preguntas. Gracias. Muchas gracias.